Pues doy paso ya a Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América desde Miami. Hoy sí, todo en positivo en el mercado de renta variable norteamericano. Reina la paz y la calma, Víctor Hugo. No solamente eso, sino que esta subida, Alma, no hace nada más que reine la paz y la calma, sino que cambia muchísimas las expectativas. Recuérdate que yo me atreví, cuando estábamos en la apertura de todo este Wall Street esta mañana, o esta tarde para ustedes, pues a decir que probablemente lo veamos en rojo y todo cambia considerablemente. Creo que, como dices, hay rumores de un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Sin embargo, no se refleja todavía en el tema petrolero, que sigue subiendo hoy el petróleo. Eso lo vamos a ver en un momento. A raíz de 1.54, otra de las cosas que no tiene nada que ver con el mercado, es más bien como un chisme, pero que va a desatar mucha oleada de dimes y diretes en la prensa, al menos en los Estados Unidos, pero eso tiene ramificaciones mundiales. Es, como saben, porque ya lo hemos dicho, todo lo que tiene que ver con el proceso fundamental que Elon Musk anuncia, donde dice que la oportunidad de esa propuesta de reconciliación o esa gran apuesta que tiene Donald Trump a este financiamiento nuevo del Congreso es algo abominable, según sus palabras, y que efectivamente él no apoya. Eso dejaría una cantidad de oportunidades para que la prensa y todos aquellos que están viendo de cerca lo que ha pasado en la administración Trump dejen su comentario al respecto, y puede estar afectando fundamentalmente lo que estamos observando en el mercado. Fíjense bien, para todos aquellos que se nos unen en el cierre extendido de Wall Street, vamos a poner en perspectiva qué es lo que está pasando y por qué muchísimos de ustedes tienen que estar observando lo que sucede en un mercado que prácticamente nos estaría diciendo podemos volver a arrancar al alza, que es decir, esto no se para, sigue existiendo una cantidad de dinero ahí pendiente, como un caimán en un lago esperando que alguien pase por allí para comerlo. Es lo que probablemente estaríamos observando de cada una de esas posibilidades de que el mercado siga subiendo. Decíamos más temprano que Deutsche Bank eleva su meta de que el S&P llega a 6.550, el banco alemán Deutsche Bank incrementó su objetivo para el índice del Standard & Poor's 500, estaba en alrededor de los 6.150. Esa revisión alcista fue basada en una presión menor de los aranceles sobre las ganancias corporativas y básicamente una economía en los Estados Unidos que, según observamos, está muchísimo más resiliente. Quisiera que se nos unieran porque el programa de hoy viene con una cantidad de visos especiales, un punto de inflexión donde quizás usted va a terminar observando todo esto con una cara de alegría, producto precisamente de las cantidades importantes de anuncios que hay por venir, donde probablemente muchos apuestan a que esto traería un poco de calma en los mercados y que definitivamente observamos esto subiendo vertiginosamente. Recuérdense que, dentro de otras cosas interesantes que vimos el día de hoy, tenemos un apoyo moderado a las acciones por los resultados positivos, así que los mercados bursátiles abren con una ligera tendencia alcista que se mantuvo y que, vuelvo a repetírselo yo porque soy mortal, me equivoqué pensando que el mercado iban a venderlo. No fue así. Esta mañana, cuando analizamos lo que hacía Dollar General, que dio unos resultados bastante, digamos, alentadores sobre cómo está la economía en los Estados Unidos, nos infiere que, a pesar de que hay algunos nubarrones, el mercado podría seguir subiendo, además de ese impulso adicional por noticias sobre la inteligencia artificial, donde los comentarios en la asamblea de accionistas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es una compañía muy importante, llega a una cantidad de renovados acuerdos. Además, lo que pasa con Constellation, lo que pasa con Meta, que es la compañía que es dueña de lo que sería Facebook, de lo que sería Instagram, de lo que sería WhatsApp. Aquí hay muchas cosas pasando, además de que los rumores son muy, muy fuertes de lo que nosotros pudiésemos estar observando por allí desde el punto de vista de lo que viene con la inflación. De hecho, en unos segundos vamos a estar poniendo allí en pantalla a un invitado especial que efectivamente yo sigo muchísimo porque él nos trae una cantidad de, digamos, experiencia en lo que los manejadores de fondo de otro calibre, por ponérselo desde ese punto de vista, esos manejadores de fondos que manejan billones y billones de dólares, le preguntan a él. Porque recuérdense que esto no es un juego de si va a subir Apple, de si bajó Nvidia. Esto es un juego en donde tenemos que medir el riesgo.
Y ese riesgo viene dado por cómo invierto, pero cómo le garantizo al cliente, que es el dueño del dinero, que yo no estoy corriendo riesgos adicionales, y eso no se emite por yo creo o cómo yo diversifico, sino cómo lo veo matemáticamente, porque las mediciones de riesgo son matemáticas. Por eso yo le digo a usted que me ayude a empujar a sus hijos y a sus nietos de que aprendan necesariamente de finanzas. Yo no sé si el equipo de producción me puede poner allí ya a Darius Dell, que creo que lo tenemos ya listo, para que podamos conversar con él al respecto. Darius, I'm very happy to have you here in the Tribune. You know the passion, the enthusiasm that we reflect to everybody. But I think I'm speechless, to be honest with you, to see the market again today going up. It was a little thing that I was realizing earlier today, that the market's supposed to come back today. No, the market seems to be strong. Market breadth is strong. And obviously, listening to your research, I know you've been calling to actually buy the dip. But I want you to tell us about the risk, because obviously this reconciliation bill is something huge for the bond industry. And I think it's pretty important for the audience to understand what you have to say. Thank you for coming, Darius. Victor, thank you so much for having me. I love being on your program, brother. So talking about the left tail risk in the market, I would say there are 3 primary risks that investors need to be aware of when they're looking out, let's say 3 to 6 months. One, we still have the growth slowdown that's ahead of us with respect to the response to tariffs and restricting immigration and the general level of policy uncertainty that's putting a dampener on business investment. So that's number 1. Number 2, we have brinksmanship with respect to the one big ugly bill. The bill's probably going to get bigger and uglier in the Senate, which will cause the members of the House who want smaller government to get angry, and there might be some battling this summer in terms of the timing of that, because we have the debt ceiling coming down the pike, and there may be some brinksmanship associated with that as well. And then ultimately, you really have to think as an investor, where are we headed? So just where are we headed? In our view, it's been paradigm C, which is the Trump administration is going to try to grow their way out of the U.S.'s the negative debt and deficit dynamic. So this is why we think risk number 3, which is tariffs, is not nearly as big as a risk as the market thinks it is. And let me ask you something. What do you think about what's going on with the gold at this point? We got today in Malaga, which is a city in Spain. We were speaking in a conference sponsored by Negocios TV about the gold. But obviously, I'm seeing people calling the gold going probably to 4,000 and probably debating with your research saying that the Bitcoin, it might not really look that bullish at this point. And I know you've been telling people to basically position in gold, buy the dip, and obviously see the Bitcoin as an alternative. But I have this contradictory information about that. I want to hear you about the gold, the Bitcoin, and obviously buying the dip. I think everybody is going into that, unless there is any surprise that we create an ugly summer. What do you think about those asset class, Darius? 4,000 is way too low. Gold's going to 10,000, Victor. Bitcoin's going to $1 million. We are in a fourth turning in which there is a demand for populism amongst the U.S. electorate that is contributing to an aggressive rate of supply from the U.S. Treasury. Well, at the same time, we have our 3 primary foreign creditors pulling back. Europe is pulling back because they're remilitarizing. They're increasing their defense spending. Japan is pulling back because the Bank of Japan is normalizing monetary policy and creating a negative fund of flow story from the U.S. back to the JGB market, because they need more private demand to capitalize it, because the Bank of Japan is getting out of the way. And then you have the strategic decoupling with China. And their treasury demand will decline over time as they ship us less exports. So you have the 3 largest sources of foreign capital for the treasury market going down, while treasury supply keeps going up. Eventually, the Fed is going to be forced to step in and fill the void. That's gold 10,000, Bitcoin $1 million. I think that's a very high probability by, let's say, this time in the next couple of election cycles. Give me 1 second, okay? I'm going to explain this to español. Yo quiero que por favor se unan, le expliquen a toda la audiencia lo que está diciendo él. Y también quiero que sepan algo que es muy importante para ustedes como audiencia. Él, que es el CEO de una compañía que se llama 42 Macros, 42 Macro,
Él es el que asesora a grandes manejadores de dinero acerca justamente del posicionamiento del portafolio desde un punto de vista top-down, donde nosotros estamos viendo cuáles son los países. Fíjense lo que nos está diciendo. Él cree que en una cantidad de ciclos electorales, no lo dice que sea para el 2026, ni siquiera para el 2027, pero está diciendo que cualquier retroceso, es increíble lo que nos dice Darius y eso lo vamos a estar repitiendo en diferentes oportunidades dentro de nuestra programación próximamente. Darius habla de que si sigue lo que está pasando con esta cantidad de endeudamiento, pues efectivamente la gente no va a estar comprando bonos de la deuda de los Estados Unidos. En ese momento entraría la Reserva a comprar sus propios bonos, lo que haría que inmediatamente los mercados a ver esto hicieran que no solamente el oro, sino que el Bitcoin pudiera ir hacia arriba. Así que él pronostica, a diferencia de muchos otros como yo, que estamos escépticos de que el Bitcoin pudiese llegar en unos ciclos electorales, pongamos unos 4 o 5 años, al $1.000.000. Darius, obviously this is a major, big news for us. When you are forecasting the Bitcoin at $1 million, are you forecasting this for the next 5 years, the next 3, the next 10? Because obviously the goal at 10,000, I'm seeing that more realistic than the Bitcoin at $1 million. But what it made you feel like it would be clearly a path towards that? Yeah, well, I think it's all for all the same reasons that we just described. Sovereigns don't default on their debt, particularly when they print their own currency. So if you think about the set of choices that the administration, and not just this administration, but subsequent administrations and Congresses will have in terms of getting themselves out of this fiscal mess, there's only three choices. You can grow your way out of the debt, you can cut your way out of the debt in terms of fiscal austerity, or you can print. Well, we just saw them try to cut their way out of the debt with fiscal austerity, and it's a joke. It's going to fall well shy of the kind of cuts that are required to stabilize the debt to GDP ratio. And on top of that, they're legislating tax cuts, which will reduce revenues relative to baseline. So the next step is, well, let's take those tax cuts and try to grow our way out of the debt and try to juice the economy and stabilize the debt to GDP ratio that way. That's the step that we believe that they've pivoted to, which is paradigm C, which is why we're so bullish on stocks, gold, Bitcoin with respect to the long term. But when we talk about $10,000 gold or $1 million Bitcoin, those are round number targets. There's no real math behind that. That's just based on our fundamental belief that this growing geopolitical supply-demand imbalance in the Treasury bond market, of which I can show you 200 to 300 slides that support that argument, there is math behind that supply-demand imbalance, and we ultimately understand that the Federal Reserve will be forced some way or another, and probably multiple ways, to capitalize the Treasury market in greater and greater quantities over the next 5 to 10 years. So who knows? I'm not going to be specific about this, but I do believe that if we're having this conversation on June 3rd, 2035, I think we'll be well past $10,000 gold and $1 million Bitcoin. Bueno, fíjense bien, give me 1 second, Darius. Lo que nos está diciendo, creo que es interesante que todos le prestemos atención. Realmente lo que nos está diciendo es que el país sigue siendo inflacionaria, que efectivamente hay una cantidad de materiales que soportan estadísticamente que vamos hacia allá, que el dólar, para poder salir de la deuda que tenemos, va a devaluar la deuda, básicamente inflarla, que es otro mecanismo que hay en economía para tratar de dilapidar el valor del dinero, y que efectivamente al dilapidar el valor del dinero, esos activos como los activos digitales y como el oro forman parte de lo que habría que tener para poder protegerse. Bien interesante lo que nos dice allí. Creo que la siguiente pregunta que le voy a hacer es qué ve más en el corto plazo en este 2025, dónde nos deberíamos posicionar en el caso de que haya una caída, cuáles serían los mejores activos, que creo que es lo interesante para ustedes como audiencia. Darius, I think that we are scared to death. I was explaining then what happened with your prediction about the next few years based on the fact that we need to get out of debt, we need to inflate, we need to dilute the value or debase. But the other question towards more a short term, 2025, you and a lot of other analysts are saying that any dip, it might be a viable dip at the moment, because if we inflate at the end of the day, we're going to keep going up in terms of dollars. But your question is, what are your more important parts in the stock market, the sectors that you would see that we need to buy in any dip, if the dip is coming out of anything within the next few weeks, perhaps in the summer? Where do you think my audience and our audience should buy at this point based on your research? Yeah, I think most retail investors will make their jobs a lot easier if they didn't do this kind of investing. Just buy the index. That'll save you a lot of time and stress and a lot of negative performance, negative tracking error
if you just bought the index. But if you force yourself, if you're so itchy to buy specific sectors, then I would start with the tech sector and the communication services sector. We are still middle innings with respect to the secular AI boom that is, a lot of people realize or believe that is going to change the world. And if they're true on that, then there's a lot more upside to participate in with respect to capitalizing those businesses and all the businesses that their services are going to support. Darius, final question. And in your material, in all those hypotheses that you guys have, and I'll build it in 42 Macro, do you have any hypothesis on any real conflict on a military way between China and the U.S. in these cycles in the next 5-10 years? Do you think that might happen out of Taiwan, or there is a direct confrontation, or that the Russia-Ukraine factor will escalate towards Europe? Because obviously that's a part of a hypothesis that might derail some of the growth in the stocks if we have that caught on the demand. What do you think about that possibility? Yeah, I would say it's more than a possibility. I think it's a probability at this point. We are on a fourth turning. Historically speaking, in fourth turnings, the income and wealth inequality that is contributing to the political volatility that we see not just in this country, but in other countries, is likely to continue to boil and eventually come to a head. And unfortunately, generally speaking, politicians tend to take the easy way out when we have these types of, internal dynamics. The easy way out is pointing abroad and finding an enemy and reorienting the entire economy's energy and frustration from within to external. And unfortunately, the U.S. and China are very much on a, what feels like an inevitable path towards conflict. I'm hoping that we can avoid it, but unless we solve the income and wealth disparity issues in America that are contributing to that, political discontent, and we're nowhere near solving that anytime soon, then I think we're going to remain on a path towards conflict. So I'm hoping we avoid it, but again, it seems unlikely at this point. Listen, we have 30 seconds, and I think it's important for you to tell me in your models, what do you think about real estate? If we see the rates keep going up 5% on the 10 years, let's say, 5.5 on the 30, and you are mentioning that we're going to have inflation, real estate are a real asset, they're going to keep value, but at the end of the day, it's a paralyzed, a frozen market. What do you think might happen there when there is not affordability, and obviously those interest rates don't allow the buyers to step in, even though it's a real asset that can keep value? What your models are telling you on that when you see a lot of other guys saying real estate might come down very soon because of the deflationary factor affecting the real estate sector? Yeah, you're right. There is some deflation affecting the real estate sector right now from a demand perspective, particularly on the low end because of the immigration reform. However, when you take a longer-term view at it, it's very likely based on the sequence of policy implementation that we see credit easing before we see a significant enough slowdown in the economy that allows interest rates to come down in a way that materially affects mortgage rates that would free up a lot of the trapped, frozen supply in the existing home sales market. So there's a potential chance where you have an inflation of demand vis-a-vis credit easing. At the same time, we don't have an increase in supply because mortgage rates are too high and the existing market is frozen shut still. That is a big worry of mine, on top of the fact that we're on the process to legislate Section 232 tariffs on steel, aluminum, lumber, copper. These are all things that houses are made of. So what's likely to happen is you're going to start to curtail supply in the new home sales market as well. And so ultimately, when you take a multi-year view forward from today, based on everything we think we know about the future for U.S. fiscal and regulatory policy, it's highly likely that the rate of price appreciation in a very low transaction real estate market starts to reaccelerate again. And that could be quite a problem because you're going to start to freeze more people out of the housing market. And that's a political issue as well. Darius, 1 second. Bueno, ya tenemos aquí a Darius, observamos, nos vamos a despedir de él, pero sus predicciones son, el Bitcoin se dispara, el oro se dispara. Oigan bien, el sector inmobiliario se dispara porque pierde valor el dólar. Algo que vamos a analizar desde la tribuna. Darius, we're super happy. Thank you very much. We're going to revisit this with you probably in the summer. Thank you for coming to our Tribune. Have a great day. Have a great day. Thank you so much, Victor. I love being here with you, brother. God bless. God bless. Bueno, nosotros escuchamos esto que nos deja definitivamente
speechless, es como se dice, sin palabras, ¿ok? Porque no me imaginaba que él nos iba a decir algo de esa naturaleza. Quiero que lo repitan, lo repliquen, lo pongan en los chats. Él está diciendo que a raíz del problema tan grave que hay de que los Estados Unidos tenga compradores de su deuda, es algo que hemos ido en varios escenarios durante las primeras de cambio de este mandato del presidente Trump. Estamos observando ahora un cambio hacia otra posibilidad que él nos está diciendo que es lo que están estudiando los manejadores de fondo a nivel, digamos, importante en términos de manejo de capital, y dicen que efectivamente, para que usted tenga una idea, el Bitcoin se nos puede ir, por supuesto, no de inmediato, pero hacia ese nivel de $1 millón por unidad, que el oro no va a 4.000, sino que debería ir a 10.000. ¿Cuándo? Tienes que comprar el retroceso porque es un mecanismo de ahorro que no solamente lo va a usar usted. Recuerden que tuvimos la cumbre del oro hoy en Málaga, en la ciudad de Málaga, en España, y que efectivamente otra de las cosas interesantes, importantes y que tenemos que tomar en cuenta es que aunque nosotros pensamos que a raíz de que no hay compradores, lo que es el sector inmobiliario podría caer, entonces él dice, eso no va a pasar, porque no hay construcciones, porque tienes aranceles que van hacia la madera, hacia el acero, no hay nuevas construcciones, no hay incentivos para construir y la población sigue creciendo, lo que podría dar pie a que hayan algunas prebendas para facilitar el crédito, lo que haría que quienes no tienen casa paguen el precio que sea y esto sea inflacionario. ¿Entiende usted? Esto es un escenario muy complicado porque inclusive dentro de todo lo que él está diciendo, y recuérdense, aquí me quedo, como diríamos, pegado porque me asombra, hay escenarios también militares de guerra entre las dos principales economías del mundo, al menos enmascarada por lo que serían los proxy. Y los proxy, pues indudablemente son cuando yo le doy a Pedro la oportunidad de darle las armas, o como cuando le estoy dando a Ucrania la oportunidad de darle las armas para que vaya contra Rusia. Entonces, efectivamente, eso es lo que se llama un proxy de Occidente, muy peligroso lo que nos está diciendo, no básicamente perdamos de lado lo que él nos quiere informar allí. Le pido al equipo de producción que me ayude para poner lo que sería la primera lámina, ese que tengo ahí pantalla con el mercado, y entonces efectivamente vamos a pasar a la primera lámina del día de hoy. Esa primera lámina que les estaba comentando, donde nosotros vamos a estar indudablemente hablando allí de, yo no sé si me pueden ayudar allí a que se vea mi cara completa, por favor, para poner la primera lámina. Están allí en el estudio con un gráfico de lo que es el mercado ahora mismo, pero obviamente les quiero hablar a ustedes de lo que sería las subastas de los bonos en el Reino Unido y en Japón, que han sido exitosas, y eso precisamente ayuda un poco a la tranquilidad que estamos viendo el día de hoy en lo que serían los mercados de capitales. Yo no sé si eso también es interesante que veamos lo que es el dato de manufactura en China, que refuerza las preocupaciones de la desaceleración, porque efectivamente en China supimos algo que se llama el PMI Caixin de manufactura, que en mayo cayó considerablemente, reflejando una debilidad económica en el sector industrial privado en China, y esto es un indicador que nos dice efectivamente que hay algunos problemas importantes dentro de lo que sería la demanda interna china. Hay muchas expectativas sobre la llamada entre Trump y Xi Jinping, donde los inversores observan con atención si se produce una llamada entre Donald y Xi Jinping. No sabemos realmente cuál va a ser el impacto. Imagino que la Casa Blanca lo va a tomar como algo en lo cual ellos salen ganando, pero oigan bien, creo que yo venía muy tranquilo y tomé un poco como de miedo cuando escucho a alguien serio que nos está trabajando con probabilidades y datos y data, no nos está diciendo lo que él cree, no es algo empírico que él inventó, está trabajando en los gráficos de la data, de la probabilidad de lo que serían los indicadores macroeconómicos a nivel mundial del flujo del dinero, y nos viene diciendo, Víctor, para poder salir del problema de deuda que tenemos en los Estados Unidos, tenemos que aplicar lo mismo que ha pasado en la América Latina, que inflar el valor del dinero creando inflación, porque es imprimir dinero lo que baja el material de la deuda versus efectivamente el valor que tiene la misma. Y si tú a eso le sumas, Víctor Hugo, el hecho de que no te van a estar comprando los europeos ni los japoneses, entonces tienes que tomar en cuenta el panorama enorme que viene desde este punto de vista. Recordemos indudablemente lo que sucede con este informe de empleo que viene el viernes. Mañana viene el ADP, que lo antecede por 2 días, donde pudiésemos ver un mercado, entiende usted, bastante buscando debilidad en el sector laboral,
pero que efectivamente deja de atado de manos a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal lamentablemente está viendo lo mismo que ve este analista, que es que esto es un bajón inflacionario, pero volvemos nuevamente a la senda inflacionaria a raíz de ese acuerdo que hay en el Congreso, de esa firma de reconciliación, que es como se llama ese proyecto, que tiene a Elon Musk pues desatado por todas las redes sociales diciendo que al menos él no está de acuerdo y que piensa que ese proyecto de ley es abominable. Fíjense bien, ahora para volver un poco a la cordura y a la tranquilidad, vamos a ver cuáles son los argumentos reales que nos ponen quienes están en la visión alcista de los mercados. Dicen que Trump evita escalar la guerra comercial y que la retórica de Trump es agresiva, pero sus acciones demuestran evitar un conflicto prolongado, ¿verdad? Mientras unas tasas altas pero manejables, que probablemente las tarifas tengan de alrededor de unos 10%, no es suficiente para desatar una crisis macroeconómica. Dice también algunos que nos están observando que hay un posible acuerdo en el grupo de los 7, donde obviamente ese acuerdo crearía las bases para dejar atrás lo de las tarifas, llegar a un acuerdo y que el presidente Trump se encargue de tratar de manejar un poco mejor la economía de cara a las elecciones del 2026, que aunque la vemos lejos en noviembre del 2026, el tiempo pasa muy rápido, además de que el panorama que dicen estos optimistas es que la Reserva Federal podría recortar las tasas si desaparece la incertidumbre en todo esto de las tarifas, que es probablemente la comunicación que tuvo Jeremy Powell la semana pasada con el presidente Trump, donde quizás se les estaba pidiendo, para que usted entienda que, ok, yo bajo tasas, encárguense ustedes en la política económica. Política monetaria es el Banco Central, política económica es el gobierno. Encárguense ustedes en la política económica de tratar de fijarnos las reglas del juego en cuanto a los aranceles. Es decir, señor presidente, permítame estar, como se diría, en stand-by hasta que usted defina si luego del 9 de julio, qué es lo que usted va a hacer para yo saber si puedo bajar tasas o no. Yo creo que también, como nos lo dice Darius Dale en la entrevista que acabamos de tener, entienda usted que es muy importante observar que hay que comprar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque sigue insistiendo de que ese es el futuro de hacia dónde va el mercado y sigue insistiendo de manera muy fuerte de que obviamente ahí estamos en pañales al respecto. ¿Cuáles son los argumentos de quienes estarían negativos al respecto, los que se llaman los osos? Bueno, esos argumentos pasan por la falta de acuerdos comerciales, por una relación entre China y los Estados Unidos que lamentablemente empeora, donde hay un impacto tarifario que, aunque no aparece, sigue agotando el proceso de incertidumbre de quienes están manejando una cantidad importante de dinero, además de que inclusive hay una presión sobre las tasas de interés por esos desequilibrios fiscales y que ellos estiman que las ganancias están estancadas y que el mercado básicamente, aunque Darius Dale diga que hay que comprarlo, pues indudablemente nos esté mostrando y que el mercado lo van a vender en cualquier momento y que esto haga que efectivamente vayamos a un verano, digamos, negro. Eso es lo que opinan quienes están negativos versus quienes están positivos y efectivamente eso tiene una repercusión importante. Desde el punto de vista de los índices, cuando son, para que usted tenga una idea, las 3:38 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, son alrededor de las 9:38 de la noche por allá por mi queridísima Madrid. Existe afortunadamente un fuerte rendimiento en lo que serían las tiendas de descuento a raíz de lo que sucedió con Dollar Tree, que esta mañana reportó muy bien. Las utilidades vinculadas a todo lo que tiene que ver a la inteligencia artificial están tomando nuevamente impulso. Lo que son las partes industriales y de bienes de capital también se benefician. La tecnología, lo veo aquí en pantalla, y obviamente lo que serían los sectores cíclicos que se alimentan a través de específicamente donde estamos en un lugar en donde la parte de los materiales básicos sigue existiendo en demanda, en alza. Desde el punto de vista del sector que sufre son algunos de los que están en el sector metálico, obviamente los metales, el silver, aunque efectivamente lo que estamos viendo a última hora es que el petróleo nos sigue subiendo, pero que como estamos viendo en el caso del oro, cae un 0.58% luego de la subida importante del día de ayer, y en la plata, que tuvo una buena subida el día de ayer, cae ligeramente un 0.10%, pierden los fondos inmobiliarios de apartamentos, que efectivamente, como nos dice este señor, el mercado está paralizado. Sin embargo, para que usted pierda cuidado, su casa en La Coruña, donde usted me esté viendo por allá por Madrid, en Salamanca, en alguno de esos lugares donde está nuestra casa matriz, o el que me está viendo en Polanco, en Ciudad de México, o el que me está viendo en cualquier lugar de América Latina, no pareciera, inclusive en mi queridísima Venezuela, que el precio del real estate tendería a bajar, porque a nivel mundial eso se llaman activos reales y deberían mantener
indudablemente su valor, ¿ok? Desde el punto de vista, para ponerle aquí la lámina 2 de los titulares, que mantuvieron a algunos de mis amigos con algún tipo de cautela con respecto al día de hoy, tenemos que Bloomberg habla de la subasta exitosa en Japón, que aunque persiste la cautela, la subasta de bonos a 10 años en Japón salió bien, reflejando una demanda estable. ¿Por qué nos interesa? Porque efectivamente eso hace ver que hay una posibilidad de que no hayan desabruptos o cosas abruptas en lo que sería la política monetaria japonesa, y recuerden que cualquier estornudo, eso nos afecta acá en los Estados Unidos. Después tenemos también en Bloomberg algo que habla sobre la inflación en Europa, que sorprende a la baja, donde el índice de precio al consumidor de mayo en la zona euro fue más bajo de lo esperado, y eso indudablemente hace, como lo decía Alma, como lo decía José Antonio, como lo decían algunos, que pudiese haber un recorte en cuanto a las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que haga la disparidad más que proporcional con el dólar, y ya se anuncie un recorte de las tasas de interés, si no es en este junio, al menos que el lenguaje cambie para que en la próxima reunión haya efectivamente un recorte de las tasas de interés en los Estados Unidos. La OCDE recorta el pronóstico de crecimiento a nivel mundial. Eso también pone un poco el mundo de rodillas. Recuérdense que les estaba contando al principio que lo que sería China, y es importante, ha tenido una cosa que se llama los índices Caixin PMI, que son Producer Management Index, que básicamente, Purchase Management Index, que básicamente tienen que ver con todo lo que los gerentes están comprando desde el punto de vista de refacción de inventarios. Estaba débil, y si usted pone la segunda economía del mundo bastante débil, tiene que comprender que efectivamente eso tiene un efecto en el crecimiento económico a nivel mundial, que es como se mide hacia dónde irían, pues indudablemente, el crecimiento de las tasas de interés. Hay otra fuente importante en un portal que se llama Reuters. Recuérdense que estamos hablando de los titulares que causaron algún tipo objetivo de oportunidad de ver por dónde iría el mercado el día de hoy. Los Estados Unidos acelera, según lo que nos dice Reuters, las negociaciones comerciales, ya que la Casa Blanca está presionando a los países que presenten ofertas concretas para tratar de cerrar acuerdos y mostrar a la opinión pública que se está avanzando allí. Sin embargo, en el Wall Street Journal y en el South China Morning Post, que es un periódico de China, se ve un tono agresivo de China en el comercio de las facturas, y que efectivamente eso haya tenido algún tipo de impasse entre las relaciones que hay con la Casa Blanca y con los portavoces que están negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Yo me quiero parar aquí, quitar aquí para que se me vea la cara completa, porque usted tiene que comprender algo. El problema que se le presenta a la administración Trump básicamente pasa desapercibido, porque estamos enfocándonos en lo que sucede en Ucrania, en lo que sucede fundamentalmente en lo que sería Rusia, en lo que está pasando con estas negociaciones con Irán, en lo que estamos viendo desde el punto de vista de Europa, que está bastante convulsionada con los cambios políticos y con la necesidad de seguir financiando el gasto para la guerra. Pero entienda usted que con esto que sucede el día de hoy con Elon Musk, y sé que se nos unen y se nos unen más personas que están observando este cierre extendido de Wall Street, cambia la dinámica de lo que está pasando allá adentro en la Casa Blanca. Entienda usted que Elon Musk era por decirlo desde el punto de vista respetuoso, pero por decirlo así, un animal incontrolable. Porque ese animal no necesita el caudal político realmente, porque es el hombre más rico del mundo que había apostado a la administración, pero que quiera usted entenderlo o no, hoy se está deslastrando. Entienda usted esto, y esto es un análisis que estamos haciendo dentro de todo el panorama económico. A pesar de que usted está viendo la bolsa de este nivel, que está subiendo en virtud de lo que nos explica este analista que tuvimos hace unos minutos atrás, de que efectivamente se va a devaluar el dólar, y si se devalúa la moneda, el dinero que estamos viendo es un dinero que se está escurriendo. Si usted ve el euro el día de hoy, usted me dice, pero no tiene la razón. El euro ha perdido unas décimas con respecto al dólar, pero según lo que nosotros estamos observando de este analista, usted se debe sentir mucho mejor que como se siente en Europa, ¿sí? Porque efectivamente quienes vamos a sufrir un poco vamos a ser en los Estados Unidos si esta oportunidad de devaluación del dólar sigue ocurriendo como parece venir. Es muy importante que vayamos a hacer hincapié a esto, porque es interesante que nosotros observemos que vayamos a
en algún momento a observar un cambio de la dinámica, un mercado subiendo, pero un mercado de renta fija que no lo están comprando. Y ese es el temor que tienen muchos manejadores de dinero, es si yo debo comprar el bono a 10 años a estos niveles o si debo esperar que ese bono sencillamente se desprecie de valor, siga subiendo su tasa de interés, porque estoy viendo aquí el financiamiento y en ese financiamiento que yo estoy viendo que necesita el gobierno americano, eso lamentablemente, comprenda usted, haga una cantidad de hincapié dentro del precio del bono. Si tú me vas a vender más bonos porque te necesitas financiar más, yo no te voy a pagar ahora, porque tú estás ampliando la oferta. Eso es muy entendible para todos y eso precisamente es lo que tienen los mercados en este problema. Me dicen en producción que vamos a pasar con Alma, que tiene una noticia de última hora y ya vuelvo con ustedes. Adelante, Alma, cuéntanos, por favor. Pues muy buenas noches, Víctor Hugo. Primera interrupción y puede que no sea la última. Esas últimas horas son las que mandan en la actualidad del programa. Reacción por parte de la administración de Donald Trump a esas duras palabras protagonizadas por el ex asesor de Donald Trump, el que fuera responsable de la Agencia de Desarrollo Gubernamental de Tesla, o sea, de Dodge, el CEO de Tesla, Elon Musk. Ya saben que ha calificado el proyecto de ley de Donald Trump de abominable, pues ha respondido Mike Johnson. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos responde a las duras críticas del multimillonario y director ejecutivo de Tesla al proyecto de ley de gastos, calificando el despido de Musk de muy decepcionante y sorprendente. Johnson ha dicho a la prensa: con el debido respeto, mi amigo Elon está terriblemente equivocado con respecto a ese gran y hermoso proyecto de ley. Expresa su pesar por la postura de Elon Musk, afirmando que no es personal, simplemente lamento profundamente que haya cometido ese error. Johnson ha revelado además en esa conversación con los periodistas que él ya tuvo una conversación telefónica amistosa con Elon Musk el lunes, que duró más de 20 minutos, en la que hablaron precisamente sobre las ventajas del proyecto de ley. Ha añadido que Elon Musk parecía comprender esa propuesta de reforma fiscal que plantea la administración Trump durante la conversación. Vamos a recuperar, si podemos, ese tuit de Elon Musk que pues aviva mucho el fuego de las tensiones con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, porque, repito, ha calificado el proyecto de ley de abominable. Ahí lo están viendo. Lo siento, pero ya no lo soporto, dice Elon Musk. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso, desmesurado, es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza. Quienes han votado a favor saben que hicieron mal, lo saben. Ahí está criticando directamente Elon Musk al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque él mismo ha votado a favor de su proyecto de ley, que también está defendiendo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya ha pasado, de hecho, ya tiene luz verde de la Cámara de Representantes. Pues esa es la información de última hora. Víctor Hugo, voy de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Alma. Y como les estaba diciendo a la audiencia, justamente no podía ser más oportuna. Ese problema que estamos viendo con Elon Musk, entienda usted, ese va a ser el problema que vamos a ver, y vamos a ver algunas costuras en la administración Trump, porque entienda usted que a Elon no le importó, a él no tiene nada que perder, eso es su amigo Donald Trump, pero él lo está haciendo público. E indudablemente se está deslastrando el gobierno. Quienes creen que esto sencillamente es algo no planificado, no entienden que así como puede haber un Donald Trump inteligente, también hay un Elon Musk muy inteligente. Y algo él sabe, precisamente al haber estado cerca del gobierno, de lo que viene. Y precisamente por eso es que los mercados están viendo, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que tiene que ver con el valor del dólar, porque si Elon está diciendo que esto es una hecatombe, entiende usted que solamente de un momento a que efectivamente esas tasas puedan caer porque coquetean las tasas de interés, pero podamos tener algún tipo de rebote inflacionario por la impresión de dinero. ¿Y por qué les estoy diciendo esto dentro de los titulares que tenemos el día de hoy? Termine usted de comprenderlo, porque esto es un problema gravísimo que tiene el gobierno, que les estoy diciendo que no se lo tenía esperado, de que el principal aliado, el que estaba con ellos festejando, dame otro trago, vamos a darle, haya salido a decirle, mira, Machete, lo que se da no se da, lo que se daba no se da, y a mí no me importa, voy a salir a la opinión pública a decirlo. ¿Y ahora qué va a decir Donald Trump? Porque ya vimos lo que Alma nos está contando. Viene el secretario del Tesoro, perdón, el presidente del Congreso, que es el presidente de la Cámara de Representantes, pero es el Speaker of the House, es el equivalente al presidente del Congreso de los Estados Unidos, a decir, lo lamento por mi amigo Elon Musk, lo lamentas. Tú tienes idea probablemente de lo que Elon Musk quería hacer
y lo que probablemente está pasando con esta oportunidad de haber puesto... Nosotros votamos por un Donald Trump para tratar de poner orden en el desorden fiscal, y para algunos, incluyéndome, no entendemos cómo vamos a lanzar tal cantidad de dinero. Yo creo que aquí está metida la mano de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pero usted también tiene que comprender que esto es un arroz con mango que estamos teniendo ahora mismo y que efectivamente ahora hay que ver cuál va a ser, si es que hay alguna, opinión de micrófono de Donald Trump. Porque Donald Trump, probablemente conociéndolo como es él, cuando alguien se enfrenta con lo que él da a alguien tan cercano como Elon, se lo van a preguntar todos los días hasta buscar una declaración. Y ahí hay un quiebre interno de la administración donde indudablemente Elon va a pasar a tener menos poder, pero Elon se va a convertir en esa roncha de la administración por los próximos meses gritando peligro, peligro. Y como esto no es un problema que no nos atañe, sino un problema que tiene que ver con la deuda americana, esto va a ser la comidilla del día a día. Yo voy a seguir aquí hablando rápidamente para todos ustedes lo que teníamos en esos titulares, porque según Bloomberg hay una sección que genera una inquietud en los mercados y es la sección 899, que formalmente da la oportunidad al gobierno de que le suba los impuestos a quienes son dueños de compañías de orden internacional. Es decir, si usted invierte en los Estados Unidos, pero usted es un foráneo, un internacional, yo puedo subirle lo que sería, no las tarifas, los impuestos. Y efectivamente esto tiene una cantidad de implicaciones fiscales importantes y un miedo en los mercados. La otra cosa interesante es lo que sería lo que observamos en el Nikkei, que es el periódico japonés, donde las políticas inmigratorias de Donald Trump impactan al sector privado. Como nos lo decía este muchacho en el corto plazo, el muchacho que entrevistamos al principio del cierre extendido de Wall Street, lo que nosotros estábamos observando allí era fundamentalmente, para que usted comprenda, que a raíz de que vamos a expulsar una cantidad de inmigrantes de los Estados Unidos, los precios tiendan a bajar porque hay menos rentas, hay menos demanda, pero efectivamente los precios de las casas no van a la baja anytime soon, como dicen los americanos, en el corto plazo. Así que hay que tratar de entender que lo que estamos observando del mercado, aunque no nos guste, es que ya no hay riesgo de recesión, pero hay riesgo de un problema mayor donde inclusive el presidente y entiéndalo bien, el presidente de JP Morgan decía hace unos días atrás que vamos a tener un problema en el sector de los bonos. Desde el punto de vista de Reuters hay una incertidumbre política en los Países Bajos. La salida del líder de derecha, que es de apellido Wilders, del bloque gobernante, podría derivar en nuevas elecciones y eso podría abrir una etapa de incertidumbre en la política de Holanda y de Europa. Y eso es importante porque estamos viendo un renacer de los líderes políticos europeos, donde ya nosotros entendemos lo que pasa en Polonia, ahora estamos viendo lo que pasa en Holanda. Recuérdense quién ganó hoy, de eso voy a hablar en un rato, en Corea del Sur. Aquí hay un renacer político que se pone de manifiesto en todo lo que tendría que ver en estas conversaciones que van a tener con respecto a la Casa Blanca, en Reuters y en el Financial Times. Obviamente Rusia endurece las demandas en las negociaciones del alto el fuego, eso es lo que se sabe de las primeras de cambio en esas reuniones que hemos obtenido de lo que pasa en Estambul, e indudablemente la fuente nuevamente del periódico chino, que es el South China Morning Post, habla del optimismo moderado entre un posible acuerdo, no tiene nada que ver con China, sino entre China e India, donde efectivamente se filtra una información que en la que tienen muchísimo acceso lo que sería fundamentalmente la parte china. Dicen que ellos han obtenido información y que no deberíamos esperar un acuerdo en el corto plazo, obviamente dentro de lo que serían las negociaciones entre los Estados Unidos y la India. Muy importante y muy interesante. También el portal de noticias Reuters, ya para hablar de noticias un poco más micro, habla de que Temu pierde usuarios, obviamente en los Estados Unidos por el cambio regulatorio y que lamentablemente hay una fuerte caída de usuarios en los Estados Unidos en esa encomienda de la política de los minimis, que básicamente le ha eliminado a ellos la oportunidad de seguir compitiendo con el gigante Amazon y con otras compañías online en los Estados Unidos. Aquí definitivamente se está dejando entrever para todos nosotros que todas estas cantidades de cosas que están pasando con los aranceles está trayendo cola y tela dentro de un proceso importante. Fíjense bien, desde el punto de vista de lo que sucede el día de hoy, de lo importante que sucedió el día de hoy,
Yo tengo que decirles aquí que la elección presidencial en Corea del Sur trae un nuevo líder. Ese señor se llama Lee Jae-myung, no sé cómo se pronuncia correctamente, es Lee Jae-myung, probablemente, recuérdense que no me sé su apellido de memoria, pero él adopta una postura que, según observamos, es más pragmática en la política exterior, respaldando la alianza con Estados Unidos y con Japón. Es algo importante e interesante porque él se está desligando de una confrontación importante con Corea del Norte y trata de buscar un equilibrio en la región, donde inclusive podría dar pie a que rápidamente haya un acuerdo desde el punto de vista bilateral con los Estados Unidos en lo que tiene que ver con las tarifas. En cuanto al índice de precios al consumidor, que fundamentalmente se supo el día de hoy, vuelvo a repetírselo, la inflación anual de la zona euro cayó al 1.9%, que es su nivel más bajo desde la última medición de esos niveles que hubo en septiembre del 2024 y está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, lo que reafirma las expectativas, afortunadamente, de que nosotros vayamos a tener un recorte de tasas esta semana y abre la puerta a que efectivamente hayan posibilidades de que empecemos a observar que las compañías empiezan a moderar cualquier cosa que tenga que ver con los precios. Esto sin dejar de lado, que como les estoy diciendo, pareciera ser momentáneo porque, según nos explica este muchacho, en el momento en el cual se firme, si es que se firme y pasa en el Senado, este acuerdo que todavía está en pico de Zamuro por esas declaraciones de Elon Musk, pues usted empieza a comprender que lamentablemente esto puede traer ciertas repercusiones en las tasas de interés también a nivel mundial. Otra de las cosas que hubo el día de hoy que tenemos que tomar en cuenta fue los pedidos de fábrica y bienes duraderos en los Estados Unidos, los cuales cayeron, que eso deja entrever lo que pasó durante los primeros 5 meses del año. Estamos viendo ahora una caída que puede tener un efecto en los inventarios, indudablemente por lo que hay que pagar por el efecto de las tarifas. Y yo creo que también es importante que tomemos en cuenta el hecho de lo que vemos en lo que sería los JOLTS, donde las vacantes laborales subieron, es decir, la economía pareciera seguir estando fuerte. Subimos a 7.39 millones, superando las expectativas, y se observa una demanda en lo que son los servicios profesionales, en lo que tenemos aquí, en los servicios de salud, de ventas y de entretenimiento, en contraste donde tenemos descenso en los hoteles, en los restaurantes y en la educación pública, donde lamentablemente usted tiene que ver que el impacto inmigratorio es mucho más fuerte. Allí la mano de obra escasea por el miedo a las redadas, y aunque usted no lo crea, esa mano de obra en algunos casos es ilegal y lamentablemente se ve ahí. Desde el punto de vista, cuando son las 3:57 de la tarde, voy a pasar rápidamente a lo que sería el consenso del mercado, para que vayamos al cierre, ¿verdad? Y en ese consenso del mercado, el mismo mantiene la calma. La mayoría de los inversionistas, yo creo que siguen tranquilamente la narrativa de que Trump always chickens out. Aunque Trump se ponga bravo, Trump pareciera estar totalmente enlazado a que cada vez que él grita no termina de dar el palazo, como se diría. Vamos a ver qué sucede con esos aranceles de acero, porque según lo que vimos en Bloomberg hace unos minutos atrás, él ya firmó la orden ejecutiva. Eso no había pasado desde que lo dijo el viernes pasado, hoy estamos a martes. Pero efectivamente también observamos desde ese punto de vista que él puede echarse para atrás. Las ganancias empresariales respaldan el optimismo. Yo les estaba hablando esta mañana de lo que hizo Dollar Tree y efectivamente ya hay un enfoque de hacia dónde se dirigirían las ganancias del Standard & Poor's 500 para el 2026. Yo voy a quitar aquí, porque estamos en apenas 1 minuto y medio para el cierre, y les hago una explicación antes de que me anuncien que tenemos la campana. Yo quiero que ustedes comprendan, sepan que esto es interesante e importante. La subida que nosotros vamos a tener en el mercado, tomando en consideración lo que nos ha explicado en el inicio del cierre extendido de Wall Street hace unos 35 minutos atrás, Darius Dell, no es nada más por las ganancias que tiene la compañía, sino por la devaluación del dólar. El dólar se va a devaluar, lo que significa que las cosas podrían costarme más, lo que significa que la moneda en la cual yo vendo internacionalmente se revaloriza, y cuando yo repatrio más dólares, por ende subo mi facturación, o eso es lo que se ve. Así que es bien interesante. Vamos a la campana. Adelante.
Bueno, ustedes lo vieron, el mercado, vamos a hacer un repaso, esto es importante, increíble, el mercado nuevamente nos vuelve a cerrar en verde con fuerza. Digamos, no hubo una subida histórica, pero hay mini subidas históricas, porque el mercado sigue creciendo a pesar de una incertidumbre que pareciera llegar a un punto de ebullición con las declaraciones, si no lo sabía, que tuvo Elon Musk el día de hoy, donde llamó efectivamente de abominable, increíblemente absurdo, el acuerdo que estaría por llegarse en el Congreso de los Estados Unidos con respecto a esa oportunidad de reconciliación y de basar todo este endeudamiento que quiere la administración Trump para los próximos años. Él dice, a mí no me metan en esa fiesta, yo no voy más para Mar-a-Lago, a mí no me van a ver por allá, no quiero saber nada y lo escribo, no aguanto más, no me lo puedo callar, pues no me puedo quedar callado. Él lo dice y es importante que usted tome en cuenta esto. En cuanto a los índices, tenemos el Dow Jones subiéndonos 214 puntos para terminar con una subida del 0.51%. Tenemos al Standard & Poor's 500 subiéndonos 0.58%. Y entonces tenemos al Nasdaq, como ven ustedes ahí en pantalla, subiéndonos 0.81%. Este es el que más sube. Este es el más importante. Recuérdense que está pasando algo interesante con respecto a las tecnológicas. Sigue existiendo oportunidad de que nosotros sigamos viendo el crecimiento de Nvidia, de los semiconductores. Se lo contábamos en el programa de ayer porque nos llegaba información. Probablemente nosotros vamos a estar observando alguna subida. Yo lo voy a poner aquí. Yo no sé si me pueden poner ahí en pantalla el precio de Tesla. El precio de Tesla hoy nos sube ligeramente. Ahí en pantalla yo no sé si lo tenemos porque no puedo ver, estoy viéndole a ustedes la cámara, pero el precio de Tesla nos sube ligeramente y hay que prestarle ahora atención al precio de Tesla porque se siente que el aliado principal de Donald Trump se desmarca del gobierno y yo no sé si él lo hace por buscar una premiación de que quienes estén en contra de lo que ha pasado con la compañía principal de Elon Musk ahora entren nuevamente a poner dinero allí como contraprestación de aplaudirle el hecho de que él se está alejando de la administración Trump, porque no lo podemos llamar de ninguna otra manera. Aquí hay lamentablemente un quiebre con la administración de Donald Trump, donde efectivamente esto trae una lamentable oportunidad de que la prensa critique efectivamente la dinámica de lo que ha pasado con el presidente Trump, con todos los acuerdos de ese departamento que se llamaba el Departamento de Eficiencia, que queda como en la basura. Si usted me dice a mí que esto iba a culminar así, le hubiera dicho, por lo general, porque las relaciones culminan, alguien se muere, pues, y la relación culmina en algún momento, pero lo que yo no pensaba es que el divorcio entre Donald Trump y Elon Musk iba a ser tan extremadamente rápido, y eso nos da efectivamente una imagen de que el sistema pudiese verse muy resentido, producto efectivamente de lo que nosotros vamos a estar allí viendo de las próximas declaraciones. Recuérdense que falta que nos diga Donald Trump qué piensa de lo que dice su aliado Elon Musk. Alma nos lo decía hace un rato, ya el presidente del Congreso de los Estados Unidos, o el que sería el Speaker of the House, pues indudablemente está diciendo que es muy doloroso lo que lamentablemente se estaría observando, muy doloroso lo que realmente se estaría observando con respecto a las declaraciones de Elon Musk, y yo sigo teniendo dentro de mi necesidad de decírselo porque forma parte de algo muy importante que vamos a ver en los medios de comunicación. Yo le voy a poner ahí la última lámina que tenemos el día de hoy, la lámina número 5, que nos indica, porque no podemos perder de vista por los chismes, lo que debería estar sucediendo el día de mañana. El día de mañana, a las 4 de la mañana, vamos a seguir con la organización, vamos a tener el PMI de servicios, el Purchase Management Index, que efectivamente vamos a tener en la zona euro, en la parte de servicios, e indudablemente eso va a aparecer a las 4 de la mañana. Ese PMI de servicios de mayo mostrará si la actividad en el sector terciario sigue expandiéndose o entra en una zona de contracción. Eso es importante para ver qué es lo que puede pasar. Entienda usted que hay muchísimas cosas sucediéndose desde el punto de vista de lo que serían las tasas de interés en Europa. Hoy vimos unos números donde la inflación está yendo hacia atrás. Pareciera que pudiese haber una contracción. Eso no se compagina con la necesidad del endeudamiento que tienen países como los alemanes y otros países como Francia para poderse poner
al nivel dentro de lo que ellos dicen que van a estar gastando en la parte de defensa. El reporte privado del empleo es algo que se llama el ADP. Eso antecede, sale alrededor de 2 días antes de lo que sería el número del empleo en los Estados Unidos, que sale el viernes, y ese informe mide las nuevas nóminas en el sector privado y ofrece lo que muchos hablan de una antesala. Por cierto, estoy viendo en pantalla, y es algo de lo que vamos a hablar en un momento, que CrowdStrike, que es una compañía que publica hoy, está cayéndonos alrededor del 3%. En algunos minutos vamos a ver qué sucede con CrowdStrike. Muy interesante e importante todo lo que tiene que ver allí con tecnología. Y yo creo que es interesante también lo que vamos a tener. Parece que ya reportó porque sigue cayéndonos ahora en un 5%. Voy a tener aquí pantalla en manos para ver qué es lo que está sucediendo con esa firma, porque es una de esas básicamente importantes compañías que van a determinar por dónde va el tema de lo que serían las comunicaciones. Mañana también vamos a tener el índice ISM de servicios. Ayer tuvimos el de manufactura, mañana vamos a tener el de servicios a las 10 de la mañana y como usted sabe, manufactura, pues su palabra lo dice, todo lo que tiene que ver con la construcción de algo, el de servicios son todo lo que tiene que ver en la parte de lo que serían los hoteles, los restaurantes y efectivamente los servicios que hacen las compañías que no necesariamente llevan un bien, las compañías de marketing, etcétera, etcétera. Mañana vamos a tratar de traerles a ustedes más temprano del programa un experto que pueda hablar sobre el libro beige, porque el libro beige, que es como se llama el indicador que vamos a tener a las 2 de la tarde el día de mañana, que va a ser el miércoles 4 de junio, ¿verdad? Vamos a tener ese informe cualitativo que recoge las percepciones regionales y que nos deja saber la actividad económica de consumo, empleo y de precios y sirve como insumo para ver qué pasa dentro de 2 semanas en las decisiones de la Reserva Federal y cómo puede mover el mercado. Eso nos va a dejar entrever si el mercado realmente está cayendo. Mire, mientras yo estoy viendo aquí 4:07 de la tarde, yo observo lamentablemente una cantidad de titulares que nos dejan entrever todo lo que habría que ver con respecto a esas declaraciones básicamente increíbles, bombásticas que hizo Elon Musk. Sigo viendo pues una cantidad de gente opinando por el Twitter, que es la red de Elon Musk, unos aplaudiéndole, que básicamente se deslatra de la administración Trump. Recuérdese que eso va a traer repercusiones en Tesla y que en cualquier momento el presidente Trump va a ser forzado a declarar. Recuérdese usted que al presidente Trump no le gusta que le lleven la contraria, así que no pierda usted de lado las declaraciones que él nos puede dar. Desde el punto de vista de la balanza comercial de Australia, probablemente a usted y a mí no nos interesa tanto, pero es un indicador que se le mete a los sistemas. Vamos a tener, hoy tuvimos la noticia de lo que pasó ayer con el PMI de manufactura en China, el Caixin. Mañana por la noche vamos a tener el PMI de manufactura, perdón, de servicios, no de manufactura, que tiene que ver con China, el Caixin de servicios, y eso también nos deja entrever por dónde iría la agenda global con respecto a fundamentalmente el crecimiento económico a nivel internacional. Es importante, es interesante y nos deja allí una dinámica a la que hay que prestarle atención. Fíjese bien, lo que nos dice Juliet Bridgen, que es uno de nuestros aliados que tenemos en la tribuna, que nos pasa una cantidad de información, es que la política monetaria en Japón tiene preocupado al presidente de apellido Ueda con los rendimientos a corto plazo y que parece que el mercado sigue subiendo aquí en los Estados Unidos y no se está dando cuenta que hay cambios en los mecanismos de financiamiento internacional. Cuando nosotros en el programa consecutivamente seguimos hablando de Japón, seguimos observando una cantidad de problemática con respecto al endeudamiento que tienen muchos de los manejadores de fondos que apuestan a los Estados Unidos. Pareciera, según la dinámica que algunos hablan al respecto, de que los Estados Unidos va a empezar a tener problemas para financiar su deuda en el mediano plazo. Y efectivamente, esto lo sabe también la administración, estarían viendo qué correctivos hacen para tratar de presionar cómo financiar. Y yo creo, pues indudablemente dentro de lo que estamos observando en la dinámica, de que Donald Trump estaría por hacer algunos anuncios en materia de aranceles con algunos países y probablemente luego de la llamada con Xi Jinping pudiese haber una oportunidad de que el mercado lamentablemente pudiese retroceder en el corto plazo, porque creo que los chinos, según lo que estamos leyendo y los informes que como ustedes me están viendo volteando la cara hacia un lugar a otro, sigo observando, no estarían dispuestos a darle
la oportunidad de que Donald Trump se salga con la suya como ellos lo prevén. Recuérdense que Donald Trump está diciendo que quienes están incurriendo en problemas desde el punto de vista de la balanza dinámica comercial son los chinos y que lamentablemente hay que poner cierto orden y disciplina allí. Los chinos no parecerían estar dispuestos a hacer algo que permita que ellos se sientan que están perdiendo cuota de valor, y a pesar de que se le puedan volver a poner aranceles, como es lo que algunos nos dicen que puede pasar, tan pronto como luego de la llamada telefónica, pues entienda usted que el mercado tiene esa subida y sigue subiendo, no le está prestando atención, pero dentro de lo que estamos observando en el escenario que nos dice este señor que se llama Julian Bridges, nos está diciendo hay problemas con lo que está pasando en Japón, hay problemas dentro de lo que está pasando con China, el mercado no lo está viendo así correctamente y debemos prestarle algún tipo de atención al respecto. Esa dinámica económica que nosotros estamos viendo hoy por hoy, que cuenta este muchacho Darius Dell, que también asesora una cantidad de gente, está en contradicción con lo que nos dice el señor Julian Bridges, que no está con nosotros porque está de boda, se casa el sábado que viene, que es el sábado 7, y efectivamente está en Londres, por cierto, donde va a celebrar sus nupcias, y él nos dice que luego volverá de su luna de miel para tratar de explicarnos por qué él cree que lamentablemente el mercado vuelve a caer, vuelve a tener un punto negro, y no debemos olvidar que esto nos lo dice JP Morgan a través de su presidente, nos lo dice Stevie Cohen, que maneja uno de los fondos más grandes del mundo, y hace unas 3 semanas atrás nos los dijo el señor Paul Tudor Jones, que también maneja una cantidad importante de dinero en los mercados de capitales. Entonces, yo creo que es bien importante que le prestemos atención. Yo le voy a preguntar ahí al equipo de producción si tenemos fundamentalmente lo que serían las acciones listas para que nosotros podamos observar lo que sucedió hoy en términos de lo que serían los upgrades y los downgrades. Ya vamos a ir con la primera, donde efectivamente, para que también entiendan, porque se nos une mucha gente, lo que nosotros hacemos dentro de esta parte del programa es tratar de examinar lo que en la mañana se supo, fue público, aunque esto le llega a los clientes probablemente unos días antes, porque eso es un material privado que les llega a los clientes institucionales, indudablemente qué podrían estar buscando desde el punto de vista de estas acciones y por qué estas acciones se convierten en algo fundamental para que ellos tengan la habilidad de comprar o vender de acuerdo hacia dónde va el mercado. Las primeras con las que nosotros trabajamos, como probablemente son lo que nosotros llamamos los upgrades, es las que están en el proceso de compra basada en esa recomendación de estas compañías en particular, que tienden a decirnos, usted debe comprar la acción precisamente por esta cantidad de prebendas importantes. En la que tenemos ahí en pantalla, dentro de las primeras 5, es una compañía que se llama Cardinal Health, CAH. Hay un analista de Wells Fargo que sube la calificación y dice que eso es debido a una valoración más atractiva y unas perspectivas de crecimiento sólidas en el sector de servicios de salud. En el segundo lugar tenemos una compañía que se llama Cencora, C-O-R, donde fundamentalmente el analista de Wells Fargo dice como un cambio de calificación y la firma destacó el potencial de crecimiento en soluciones de salud en los Estados Unidos y en lanzamiento de nuevos productos que pueden innovar precisamente el sector salud. Así que hay que ver lo que nos trae Cencora. Block, que es una compañía que su símbolo no dice nada con su nombre, es SQ. La firma Evercore dice que efectivamente se le debe mejorar su calificación, se debe poner dentro de las que deberíamos comprar, porque la perspectiva de crecimiento para el sector en el cual se encuentra Block, que es en el sector tecnológico, pareciera ser más positiva. Pues allí nosotros damos nuestro visto bueno, porque cada vez que hablamos con muchos de los analistas, prácticamente en su gran mayoría ellos nos piden que le digamos a la audiencia que estén pendientes del sector de tecnología, donde efectivamente siguen viendo crecimiento, máxime si momentáneamente hay algún tipo de baja de tasas de interés. Pinterest es otra de las compañías importantes donde JP Morgan dice que se destacan unas mejoras. Esta es una compañía de social media en todas las estrategias publicitarias y un crecimiento en su base de usuarios activos mensuales. Presten atención a Pinterest, que es una red que prácticamente ha pasado desapercibida, pero JP Morgan indudablemente ha hecho un análisis muy fuerte de Pinterest y nosotros creemos que ahí pueden venir una cantidad de cosas positivas, interesantes, sobre todo si tratamos de entender que desde el punto de vista de comunicaciones y del punto de vista de cambio de lo que serían las publicidades, en el caso de que haya una desaceleración, pasaría nuevamente por ir a la parte del streaming, que es como usted nos ve a nosotros, y a la parte del social media. Hay una compañía que se llama
www que se llama Woodward, donde Deutsche Bank, este banco importante que, como yo les contaba en la arrancada del programa, subió el objetivo del estándar del Poor's 500 a los 6.550 para el cierre del 2025, que coincide con lo que nos decía Tom Lee. Tom Lee es uno de los principales analistas que hay allá afuera, entrevistado por muchas de las compañías y también lo hemos entrevistado aquí en la tribuna. Nos dice que puede ir por ahí, pues en esta firma que se llama Woodward, como ustedes lo ven en pantalla, los analistas de Deutsche Bank mejoran su calificación debido a una perspectiva positiva en el sector específico del área de defensa y en el sector aeroespacial, donde esta compañía tiene una cantidad de contratos como lo tiene Palantir con el gobierno de los Estados Unidos y con algunos gobiernos internacionales, donde ellos observan lamentablemente para el mundo una expansión enorme. Mire, siguen los anuncios de la gente quejándose y otra aplaudiendo lo que dice Elon Musk. Es muy probable que nosotros veamos esta misma noche algún tipo de declaración del presidente Donald Trump, porque esto se está picando, o sea, esto está en las redes sociales a un nivel de ebullición por lo dramático de que este aliado, hasta hace unos días en la Casa Blanca, el fin de semana, diga abiertamente que es abominable, obviamente asqueroso, degradante esa ley que se está firmando en el Congreso de los Estados Unidos. Muy importante. Desde el punto de vista de los downgrades, allí nosotros tenemos que hablarles a ustedes de algo importante, pero me está diciendo el equipo de producción que Alma nos tiene una noticia nuevamente de última hora. Me gustaría que pasáramos con ella y luego volvemos a los downgrades. Alma, cuéntanos qué está pasando, por favor. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Pues quiero hablar de las relaciones comerciales y de los vínculos que se están estableciendo entre la Unión Europea y China para tratar de hacer frente a ese envite arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que se ha publicado a través de la Comisión Europea que el jefe comercial de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, que por cierto está en Washington porque mañana va a participar en una nueva ronda de negociaciones con Washington, pues bueno, al margen de eso, lo que se ha publicado es que Šefčovič y su homólogo chino van a celebrar también una cuarta ronda de conversaciones comerciales durante este mes de junio, que será un encuentro preliminar a la cumbre oficial entre la Unión Europea y China, que va a tener lugar en julio. Así que Šefčovič y su homólogo ruso, bueno, pues van a calentar un poquito las posiciones antes de julio en busca, como decimos, de un estrechamiento de lazos entre el club comunitario y el gigante asiático en medio de una guerra comercial que ambos protagonizan, en este caso con Estados Unidos. Víctor Hugo. Sí, efectivamente, como me lo estás diciendo, ahí hay cosas que empezamos a entender que pudiesen descarrilar a los mercados y no necesariamente desde el punto de vista positivo. Muchas cosas sucediéndose a última hora, Alma, que pudiesen lamentablemente o afortunadamente hacer que acuerdos afecten a un lado y a otro. Recuérdate que desde el punto de vista de esos acuerdos que se pudiesen llegar, en este caso en particular con China, hay algunos que no están creyendo que eso pueda pasar. De hecho, a última hora, mientras tú estabas en otra última hora, cuando me estabas contando otras cosas, yo sé que tú nos estás escuchando y la audiencia sabe que me estoy dirigiendo a ti, Alma. Estabas conversando de lo de Elon Musk, me salía un titular de cosas que nos están llegando donde dice que efectivamente no pareciera realmente que la llamada que va a haber entre Xi Jinping y Donald Trump sea para algo totalmente donde haya humo blanco, y que los chinos se están dando cuenta de que es como una relación amorosa. Es el presidente Trump quien está mandando textos y llamando: mi amor, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás allí? Y que los chinos son los que están más callados. Y recuérdate que en la relación amorosa, y en este caso esto es una relación de negocio, obviamente no es amorosa, pues indudablemente esa es la percepción que también tiene la opinión pública, en este caso los mercados. Entonces, yo creo que aquí es bien interesante que tomemos en cuenta hacia dónde pudiese escalar esto, que es el catalizador que estaría esperando el mercado, conjuntamente con una desaceleración en los empleos que no pareciera pasar, porque el día de hoy las vacantes se ampliaron. Si las vacantes se amplían, lo que me está diciendo a mí es que los empleadores necesitan más empleados. Entonces sería absurdo que yo mañana, que tengo el número del ADP miércoles, y que yo pasado mañana, o peor dicho, el viernes, que es el día 3 días después de hoy, pudiese tener el número del empleo, ese número me saliera totalmente malo, cuando lo que vengo olfateando me sigue mostrando una economía
relativamente sólida. Ahí le pido al equipo de producción que me ponga pues la parte de lo que serían las acciones que hay que ir vendiendo. Empezamos con una acción que se llama ASM Holdings, ASML es el número, la firma Barclays, que es un banco importante inglés, que tiene un departamento de mercado de capitales que se encarga de analizar todo eso, dice que se reduce su calificación debido a una posible desaceleración en la demanda de equipos de fabricación de chips, en ese estilo de chip en particular, porque lo que está produciendo Nvidia los quiere su mamá, su tía, su prima y para de contar, pero no los de esta compañía. En el caso de Bumble, que es una compañía, creo que es una compañía de citas y que tiene que ver con una cantidad de cosas allí de cosas amorosas, JP Morgan redujo su calificación ante la disminución en la base de usuarios y los desafíos en la monetización. Todas estas cosas de amor pues pasan por una cantidad de dinero que hay que pagar al respecto y efectivamente lo que JP Morgan está diciendo aquí es que esto ha disminuido y que esa efervescencia que incluso en la época de la pandemia estuvo en niveles tope, pues ha hecho que lamentablemente todo esto haya caído y que la acción lamentablemente esté por perder más dinero. En el caso de otra compañía, vamos a ver si la pronuncio correctamente, que se llama GlaxoSmithKline, la firma de analista de Berenberg, los mejores analistas en esa oportunidad desde el punto de vista farmacéutico dicen que hay preocupaciones sobre el crecimiento futuro y la competencia en el sector farmacéutico. Lo que estamos viendo es que tanto Pfizer como otros laboratorios están quitándole cuota de mercado a Glaxo y nosotros observamos y estamos en sintonía de lo que ellos nos dicen. Tenemos a HSBC Holding, cuyo analista del Bank of America Securities, que obviamente ustedes entienden, uno de los bancos más importantes, rebaja su calificación debido a la incertidumbre en el entorno macroeconómico y regulatorio. Y hay otra compañía que se llama Río Tinto, cuyo analista que se llama Jefferies, en el caso del banco, pero obviamente tiene un nombre que no me lo quise poner dentro de lo que le quiero explicar a ustedes, pero es uno de los mejores analistas dentro del banco de inversión de Jefferies, citó incertidumbres en el liderazgo y en los desafíos macroeconómicos como las razones para la reducción de lo que sería Río Tinto, que es una compañía importante y que efectivamente también tiene algún tipo de connotación dentro de la región latinoamericana. Mire, cuando son las 4:22 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y efectivamente en un día donde nosotros observamos unos mercados que nos dejan un poco atónitos por el hecho de que siguen subiendo. Sin embargo, los catalizadores que estarían por venir son catalizadores que no mostrarían que la economía totalmente se está derrumbando. Es decir, algunos que apuestan a que mañana ese número del ADP nos dejaría en caída, porque hubiese una caída del empleo y lamentablemente hubiese lo que se llama por allí una caída de las expectativas en tasas de interés. No pareciera que estuviera pasando desde ese punto de vista. Inclusive, hay algunos que hablan de que más bien lo que serían las incertidumbres que nos podría traer el hecho de que la economía esté fuerte, podría dar pie a que ese bono de 10 años, que yo llamo jocosamente el general, no esté en 4.45, sino que se vaya a 4.50. Y para que nosotros en los próximos minutos que nos quedan del programa hagamos una especie de repaso de lo que hablamos el día de hoy, hablamos indudablemente del titular interesante que tuvimos esta mañana, donde el Banco Deutsche Bank le dio un cambio a esas calificaciones. Yo quiero ver si aquí en pantalla yo puedo poner, vamos a ver si lo puedo hacer, las revisiones que creemos que están por pasar, porque es interesante que nosotros veamos los targets. Ahí ya creo que lo vamos a poder observar. Si efectivamente ahí en pantalla ustedes van a ver al lado mío lo que eran los targets cuando estábamos en lo que eran la crisis del día de liberación. Fíjese bien, cuando hubo el día de liberación, ya los bancos habían dado una tendencia de dónde cerraba el Standard & Poor's 500. Eso es lo que usted ve allí en la pantalla, al lado mío, en donde dice previo o prior, que es como se dice en inglés. Ellos habían dicho que los bancos, que el Standard & Poor's 500 iba a cerrar en esos niveles. Luego de que sucede la hecatombe del día de liberación y todo lo que pasa con los aranceles, ellos cambian. Y ellos cambian y efectivamente dice Bank of America Merrill Lynch, bueno, mira, resulta que al haber cambiado yo esto, ahora yo observo que lo que sería
Standard Poor's 500 me va a cerrar en 5.600 en vez de 6.666. Oppenheimer lo baja de 7.100 a 5.950 y pare de contar. ¿Por qué es importante que yo les ponga esto en esta parte final del programa? Porque muchos están tratando de buscar qué es el catalizador de última hora que me está moviendo el mercado. El primer banco que vuelve a decir, yo me voy a volver a pasar a súper positivo, es Deutsche Bank. Hubo otro banco que se llama Goldman Sachs, que usted está viendo ahí en pantalla, que hablaba de 5.600 y después se colocó en 5.700, que ya está en prácticamente 6.000 y tanto. Pero lo que usted puede entender es que todos estos analistas, producto de la devaluación del dólar, puedan hacer que el mercado pudiese subir por alguna devaluación en el trimestre 3 y en el trimestre 4, y cuando se firme la ley de reconciliación, y entonces efectivamente todo esto suba, y esa sería la explicación que estarían dando algunos para poder entender por qué el mercado me está subiendo, porque lo que están esperando es que los próximos barcos de inversión que están allí donde usted dice Curren, que es actual, cambien eso y lo suban, y que eso recalcule los portafolios. Esa sería la explicación más acertada de por qué estamos viendo un mercado subiendo cuando los niveles de incertidumbre están rayando en la parte más alta. Entienda usted, esto no se mueve por un casino, el mercado de capitales para nada es un casino, el mercado de capitales se nos mueve constantemente basado en esas expectativas que dan casi todos los que están pronosticando cómo vamos a futuro. Y yo entiendo y comprendo, y quiero que ustedes lo sepan, que desde el punto de vista técnico, nosotros a veces en este cierre de Wall Street nos ponemos muy técnicos. Pero esta es la única garantía de que si usted ve esto todos los días, empieza a entender cómo piensan los manejadores de dinero y tiene usted la posibilidad de comprender fehacientemente, téngalo claro, cómo pudiese usted realmente tener una posibilidad de entender la economía de mejor forma y de mejor manera. Así que esos gráficos que usted está viendo ahí en pantalla al lado mío, pues entienda bien, esos números tienden a cambiar, eso es lo que estaría haciendo que el mercado pudiese efectivamente darnos la habilidad de seguir subiendo, pero la incertidumbre está llegando a niveles donde ya no lo podemos tapar con un dedo, y creo que la dinámica que nos toca esperar en cualquier momento debería, como digo yo, ser qué es lo que pasa en esa llamada y qué es lo que pasa pues entonces con la dinámica de las negociaciones. Porque si nosotros aquí, para culminar el programa del día de hoy, nos quedan algunos 80 segundos, 70 segundos, 60 segundos. Fíjense bien, si el presidente Trump no sale y le da al frente a lo que dice Elon Musk, la prensa lo va a obligar. O sea, cuente con que él no sale con un tuit dentro de poco. Y en segundo lugar, se le acaba la ventana a Donald J. Trump si no sale indudablemente diciendo que hay algún acuerdo comercial. Tiene Japón, tiene a lo que sería India, habló con von der Leyen, los tiene ustedes en Europa. Así que yo creo que es muy importante que él llegue a un acuerdo de inmediato. Acto contrario, probablemente vemos un retroceso en el mercado que, según nos cuentan estos analistas, lo van a comprar, pero no por condiciones buenas, sino por condiciones de devaluación del dólar. Son las 4:28 de la noche, muy complacido de que usted nos haya acompañado hasta este momento. Espero que mañana los mercados nos puedan dejar saber qué es lo que pasa con esa llamada, qué es lo que pasa realmente con esas relaciones que están paralizadas también desde el punto de vista comercial entre China y los Estados Unidos, y que haya algún tipo de paz también dentro de lo que sucede en Estambul con las negociaciones entre lo que sería Rusia y Ucrania, que mantiene el tema geopolítico candente, además de que no pierda de vista el precio del petróleo subiendo el día de hoy cuando culminamos a esta hora, y eso hace entrever de que las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos no van por ese camino del cual se habla. También habría algún tipo de prima de riesgo que se paga por el precio del petróleo. Me despido de ustedes, buen día y buen negocios, y espero verlos mañana en la apertura del mercado. Buenas tardes.